Bueno, hola a todos. Acá les vengo a presentar el ejercicio número 13 del práctico 1 de cinemática. Es un ejercicio de tiro oblicuo. Recuerden leer muy bien los ejercicios, ¿sí? Los enunciados, para interpretar cuáles son los datos que nos da el problema y qué es lo que nos está pidiendo. En definitiva, el ejercicio dice que un avión viene volando a 300 metros por segundo, ¿sí? En la dirección horizontal. Y en determinado instante, digamos aquí, la turbina de ese avión se desprende, ¿sí? Esa turbina va a caer, ¿sí? Y va a llegar a una cierta determinada distancia en X, llamada R o rango, ¿sí? Y bueno, dice que la turbina se desprende a unos 900 metros del suelo. Antes que nada, lo que tengo que hacer es marcar mi sistema de referencia, donde voy a poner el 0, digamos. Yo marco que la turbina se desprende de aquí, de 900 metros, ¿sí? Hacia abajo, marco el 0. Entonces, en el instante 0, la turbina tiene una posición, ¿sí? Un vector R inicial, que es de unos 0 metros en X y 900 metros en Y. Esperen que acomodo la cámara. Ahí está. Bien, y tiene una velocidad inicial de unos 300 metros por segundo en la dirección del versor Y. Recuerden que la velocidad es un vector y la posición también es un vector. En este caso, en marrón tenemos la trayectoria más o menos que va a ser, ¿sí? Y en verde lo que tengo marcado son los distintos vectores posición. Vemos que a medida que va pasando el tiempo, la posición de la turbina va cambiando, ¿sí? Fíjense que tiene componentes y componentes en Y. Este, por ejemplo, es R1, este es R2, R3, R4. En definitiva, el vector posición final es cuando cae. ¿Sí? Acá no lo dibujé, pero no lo escribí, pero es el vector R en T sub C. T sub C le llamo el tiempo de caída, ¿sí? Y la distancia o el módulo de ese vector de R en T sub C es el rango, ¿sí? Que es evaluar la coordenada X del vector posición en el tiempo de caída. Bien, y lo que nos pide el ejercicio es calcular ese tiempo de caída justamente y ese rango en la posición en X en donde cae, digamos, la distancia en X en donde cae, de donde se desprende del avión. Importante notar que la velocidad inicial de la turbina va a ser la misma que tiene el avión. Digamos, ambos vienen volando a 300 metros por segundo y cuando se desprende la turbina del avión, la velocidad de esa turbina en ese instante va a ser 300 metros por segundo en el versor X o en la dirección, en el versor Y, perdón, o en la dirección del eje X. Bien, recordemos que entonces la posición, como dije, es un vector, ¿sí? Acá tengo dibujado varios para varios tiempos, ¿sí? ¿Cómo se lee? Bueno, la posición en función del tiempo es la coordenada X de ese vector en función del tiempo en el versor de Y más la coordenada o la cantidad Y, si quiere la posición en Y en función del tiempo en la dirección de J. Como les había dicho, la posición inicial de la turbina va a ser 0 metros en X y 900 metros en Y. También tenemos, o podemos inferir, cuál va a ser el vector posición final o la posición evaluada en el tiempo de caída. Este va a ser R, que es esta distancia, en el versor Y, más 0 metros en el versor J. ¿Por qué? En el eje Y, cuando cae, la altura es 0, digamos. Recordar que R es evaluar X en el tiempo de caída. También tenemos que la velocidad es un vector, ¿sí? En este caso, la velocidad en función del tiempo es la componente de la velocidad en el versor Y, que también es función de t, más la componente de la velocidad en el eje Y en función del tiempo en el versor de J. Tenemos, por ejemplo, el vector o la velocidad inicial, que es 300 metros por segundo en la dirección de Y, más 0 metros por segundo en la dirección de J, ¿sí? Que es este vector que bosquejé acá. ¿Sí? También notar o tener en cuenta la notación, ¿sí? Decir la velocidad inicial V0 es lo mismo que decir la velocidad evaluada en el tiempo 0. Además, ¿qué forma tienen la aceleración en estos ejercicios? Bueno,
tenemos que la aceleración en el ejercicio de tiro vertical, de tiro o de tiro oblicuo, tiene esta forma. Es 0 metros por segundo cuadrado en la dirección del eje X, ¿sí? No tengo ninguna aceleración, estamos hablando de tiros, ¿sí? No hay ninguna aceleración, ninguna fuerza, que vamos a ver después en la unidad 2, que están asociadas esas magnitudes, fuerza y aceleración. Pero sí tengo una aceleración en el eje Y, si se quiere, o en el grosor J, que va a ser menos 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿De dónde viene el menos? Bueno, siempre tomamos el sistema de referencia, o es conveniente tomar el sistema de referencia con el Y positivo hacia arriba. La gravedad siempre es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. De aquí que tenga un menos, ¿sí? Porque tiene dirección contraria al eje Y positivo. Entonces la aceleración en este tipo de ejercicios siempre va a valer menos 9,8 en la dirección de J. Recordemos, posición, velocidad y aceleración son los tres vectores. Lo podemos escribir de otra forma. La componente de la aceleración en X es 0 metros por segundo cuadrado y la componente de la aceleración en Y es menos G, que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Las componentes son magnitudes escalares. La aceleración, en este caso la velocidad y la posición, son magnitudes vectoriales, ¿sí? Vemos acá una notación. La aceleración en estos ejercicios va a ser la gravedad, el vector gravedad si se quiere, o otra forma de escribirlo, que el vector de aceleración es menos G en dirección de J, ¿sí? Recordando que la gravedad va a ser 9,8. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las ecuaciones de la posición en función del tiempo? En este caso, de las componentes de la posición, las componentes X e Y. Sabemos que son, o vienen de las ecuaciones horarias. La posición en X en función del tiempo es la posición inicial, más la velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Fíjense que estas son componentes, ¿sí? Son magnitudes escalares. Y estas son ecuaciones escalares en sí. Y la posición en Y en función del tiempo es la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. En este ejercicio, como la aceleración en X habíamos dicho que era 0 y la aceleración en Y es menos G, las ecuaciones que tenemos son estas que tenemos acá. Son las ecuaciones horarias para tiro oblicuo, de la posición en X y la posición en Y en función del tiempo. Pasa algo parecido para la aceleración. ¿Sí? Las ecuaciones para las velocidades, las componentes de las velocidades son estas, ¿sí? Si tomamos en cuenta que A sub X, la aceleración en X es 0 y la componente de la aceleración en Y es menos G, tenemos estas dos ecuaciones para las componentes de la velocidad. Ahora fíjense que yo la numero 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esas son las ecuaciones que tenemos que utilizar para resolver este tipo de ejercicios. Bien, en cuanto a la resolución del ejercicio, después de una breve introducción, tenemos los datos. Bien, tenemos que la posición en X inicial, o la posición en X en el tiempo 0, es 0 metros. Volvamos al dibujo. Tenemos que la turbina se desprende en un tiempo 0 y yo estoy diciendo que el eje de ordenadas lo pongo acá. 0 metros en el eje X está acá. Entonces, fíjense que las coordenadas de la posición inicial va a ser 0 en X, 900 en Y. O que es lo mismo que decir, la coordenada en X en el tiempo 0 es 0 metros y la coordenada en Y en tiempo 0 es 900 metros. Además, la velocidad en X en el tiempo 0 es 300 metros por segundo. La componente en X de la velocidad en el tiempo inicial es 300. ¿Sí? Y la componente de la velocidad en la dirección de Y es igual a 0. ¿Por qué esto? Bueno, lo dice el ejercicio mismo. El avión venía volando con una velocidad horizontal de 300 metros por segundo. ¿Sí? Entonces no hay velocidad inicial en Y. Y además el valor de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, como ya sabemos. Además sabemos algunas cositas más. En el tiempo de caída, como es la posición final o la posición en la coordenada X en el tiempo de caída, la coordenada X de la posición va a ser R, que tenemos acá, que es una incógnita. Además, la posición en Y en el tiempo de caída es 0 metros. Porque, bueno, justamente es este vector que tenemos aquí. Cuando cae la altura es 0. La componente en X de la velocidad
en el tiempo de caída va a ser 300 metros por segundo. ¿Por qué? Bueno, si miran acá, como la aceleración en X es 0, diríamos que era 0, la componente de la velocidad en X en función del tiempo es siempre la misma, es siempre esta que tenemos aquí, que es constante. Entonces al momento de caer, la velocidad en X no cambia. Pero la componente de la velocidad en Y, en el tiempo de caída, no la sé. Fíjense que varía con el tiempo, ¿sí? Varía con el tiempo, es el producto de G por T. Entonces no la sé, en realidad el ejercicio no la pide y en principio no sería necesario. Y el tiempo de caída, que es algo que no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver estos ejercicios? Bueno, usando las ecuaciones anteriores. Tenemos aquí la ecuación 1, ya reemplazo los datos. La posición inicial en X es 0 metros, la velocidad en X inicial es 300 metros por el tiempo. Si ahora evalúo en el tiempo de caída, la posición en X es R, justamente es el rango. Esto es igual a, bueno, 0 ya no lo escribo, es 300 metros por segundo por el tiempo de caída. ¿Sí? Lo único que hice acá fue evaluar T en el tiempo de caída. ¿Sí? X en el tiempo de caída es R, y bueno, en vez de poner tiempo, pongo tiempo de caída. Esta es la ecuación 1, la que usé. Ahora, de la ecuación 2, tengo que la altura inicial es 900 metros, la velocidad inicial en I es 0 metros por segundo, lo que hace que este término se me vaya. Y bueno, acá tengo menos un medio de G por el tiempo cuadrado. Si ahora evalúo en el tiempo de caída, la altura en el tiempo de caída, la posición en I en el tiempo de caída es 0 metros. Esto va a ser igual a los 900 metros, este término ya no lo escribo, y un medio por 9,8 me da 4,9, me queda menos 4,9 metros por segundo cuadrado por el tiempo de caída cuadrado. Recordando que evalué I de T en el tiempo de caída. ¿Sí? Tengo esta ecuación y esta ecuación y la voy a escribir como un sistema de ecuaciones, donde ustedes ya podrán verificar que tengo dos incógnitas, R y tiempo de caída, y directamente un sistema de ecuaciones con dos incógnitas saben resolverlo, ya tienen bastante experiencia con esto. Lo que voy a hacer es despejar el tiempo de caída de B directamente, porque ya puedo hacerlo lo más bien. Bueno, las cuentas están acá, son bastante fáciles. Y tengo que el tiempo de caída es 13,55 segundos, que es uno de las incógnitas del problema. Por lo tanto, yo ya tengo resuelto una parte. Ahora, si reemplazo en la ecuación A, tengo que R, el rango o la posición X en el tiempo final, va a ser 4065 metros. Bien, y ahí terminaría el ejercicio. Ven que en realidad la resolución era bastante rápida, ¿sí? Se resolvió bastante fácil, pero era necesario hacer una pequeña introducción para ubicarnos en donde estamos parados. Como ejercicio adicional, se podría verificar que al caer la velocidad, el vector velocidad, ¿sí? Es este que tenemos aquí. Si quieren verificarlo y después o preguntar después por los foros cómo se hace, bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que tengan. ¿Sí? Esto es bastante fácil, pero bueno, si no saben cómo hacerlo pueden consultarlo. Verifiquen y si les da, está bien, joya. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.